Listo, pues también se lo damos a quienes nos ven en la grabación. Nuestro tema de hoy, ¿vivimos en abundancia o en escasez? Nuevamente, yo sé que es una palabra que nos hace como un poquito de ruido, como, ¿a qué nos referimos con abundancia? Vamos a ver. Pero antes, pregunta para todos, pregunta para poder romper un poquito el hielo también. Si la abundancia fuera un color, ¿qué color sería? ¿Ustedes qué votan? Si la abundancia fuera un color o lo quisiéramos representar con un color, ¿qué color sería? A mí me viene a la cabeza verde o amarillo. Ok, interesante. A mí se me vino a la cabeza rojo o amarillo. Rojo, amarillo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que diga yo tengo un color diferente? Ay, A mí me viene a la mente, Jimmy, como hablando de la palabra abundancia, es como, a mí se me hace un color como azul, como así como casi como un río. ok, Buenas noches, a mí se me hace el color blanco. ok, muy bien, muchas gracias, Julie y Carlos. Aquí Adri nos pone en el chat azul. Adri y Julie compaginan en un azul y Carlos nos dice un blanco. Muy bien, muy bien. Antes de continuar, ¿me escuchan bien? Como que aquí me parece que tengo un problemita de internet. ¿Se me escucha? Mm, mm, mm. ¿Sí me escuchan? ¿No, verdad? La imagen va, se atora. O sea, sí se oyes, no, sí te escuchas. Ah, ok, a ver. Ahí me escucho mejor, peor. Sí, yo sí te veo y te escucho bien, Jimé. Ok, muchas gracias, Mao. Y también creo que Pati ha contestado. Nada más que a mí sí se me trabó. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos al otro lado. Si la escasez fuera un color, ¿qué color sería? Negro. No sé. Ok, muy bien, negro. ¿Quién El más? Yo digo negro. que gris. Ok, negro, gris, ok, en la gama de, para allá, en la gama del negro. Muy bien. ¿Alguien más que diga algún color diferente a negro o escala de grises? Creo que no. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, relacionamos abundancia con algo como muy vívido. El rojo, el azul, el amarillo. Y vemos la escasez como algo muy sobrio, algo como oscuro. Interesante. Nuestra premisa, ok, Adri nos pone beige o gris. Ok, muy bien. Nuestra premisa, digo, para que no crean que me ando sacando también la palabra abundancia de otros lados, la tenemos en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la palabra, a lo largo de la Biblia también nos habla de abundancia. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, a algunos personajes de Génesis, Éxodo, nos hablan de que eran personas con abundancia también. Lo cual es peculiar, porque a lo largo también, por ejemplo, de las historias bíblicas, vemos que hay personajes que aparentemente viven en abundancia y otros tantos que al revés. Aparentemente viven en mucha escasez. Y aquí podríamos también tener la pregunta, ¿qué lo determina? Creo que la primera cosa que se nos viene a la mente a veces para hablar de este tema es lo material. ¿Qué tantas posiciones tengo? Y entonces yo voy a determinar qué tan exitoso, qué tan abundante soy. Sin embargo, vemos que aquí no nos habla específicamente así, de manera literal, no nos dice que es algo material. De hecho, nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Importante resaltar esto. Vivimos en una época de extremos, la abundancia visible en muchos aspectos materiales y al mismo tiempo una sensación creciente de carencia interna. Sí, es la época en donde más posesiones, por así decirlo, o acceso a posesiones se da. Sin embargo, al mismo tiempo es la época donde más crisis existenciales, donde más problemas psicológicos tenemos.
Y aquí diríamos, bueno, ¿cuál es el meollo del asunto? Si ya tenemos lo que necesitamos, si ya no tenemos necesariamente que ir al pozo a cargar agua, no tenemos tal vez que estar cuidando animalitos para poder sobrevivir. Ya tenemos mucho industrial, ya tenemos mucho de que quiero esto y voy al súper, quiero agua y ya la tengo en un garrafón, no me tengo que ir a bañar al río, tengo luz, tengo etcétera, etcétera. Sin embargo, hay mucha carencia. Entonces, ¿qué es lo que define si vivimos en abundancia o en escasez? Y bueno, premisa y ya, spoiler, no es lo que tenemos, sino el marco interno desde el cual vivimos. Porque si vemos las palabras del maestro, nos dice que él viene a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando analizamos todas las demás palabras, nos dice, yo vengo a darles paz, yo vengo para que ustedes puedan ser la luz del mundo. Si analizamos en todas las palabras, nunca se refiere a algo material, nunca. Y no es que lo material esté mal, ahorita lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ese no es el fin, o más bien, ese no es el meollo de la abundancia. ¿A qué nos referimos con este marco interno? Con las creencias, con los valores, los sentimientos, las expectativas. La visión de abundancia no se reduce al tener más, sino al ser más, al desarrollar una existencia también desde la cual podamos compartir desde plenitud. Entonces, por el contrario, una vida en escasez nos hace funcionar con miedo, ego, insatisfacción, comparación y dependencia. Básicamente todo lo que el maestro nos decía, no sean, no hagan, eso es escasez, eso es vacío. Ya les voy a explicar un poco más por qué. Pero antes vamos a ver, digo, todo está relacionado, te lo van a ver. Nos vamos a detener. Tenemos el mundo al revés. En nuestra cultura actual tenemos una inversión de prioridades. El tener cosas, el tener experiencias, el poseer y el hacer cosas, tener la agenda llena, han desplazado al ser, que es la construcción de personalidad, de carácter, de valores. Ya no buscamos ser plenos, sino ser productivos. No buscamos sentido, sino aprobación. No nos vinculamos desde lo que somos, sino desde nuestros vacíos. Por lo tanto, esta lógica de vida genera escasez, desconexión y vidas huecas. ¿Por qué me refiero a huecas? Me refiero, y pongo este ejemplo para que se entienda mejor, como si fuese un globo. Aparentemente está grande, vibrante, pero no hay sustancia. Está vacío prácticamente, solamente es la capa exterior y sabemos que la capa exterior de un globo es sumamente ligera. Con un alfiler, ¡pum!, se rompió. ¿Por qué? Porque al final no tenía sustancia. ¿Qué ocurre cuando el tener ocupa el centro de nuestras vidas? Bueno, sí cambia bastante, porque las relaciones se vuelven transaccionales. Tristemente, la gran mayoría de relaciones interpersonales que tenemos son así, transaccionales. Me relaciono contigo en función de lo que me das. ¿Me satisfaces o me validas? En otras palabras, en función de qué tanto sostienes mi ego. Tristemente así nos vinculamos. ¿Por qué? Porque nada más es la capa exterior. Mientras no me hagas enojar, mientras aparentemente satisfagas mis necesidades y mientras me des contentos. Y lo vimos a lo largo de la serie de conflictos. Pero cuando no tocas fibras profundas de mí y duele y lastima, y entonces ahí sí viene el conflicto y viene la pelea. Sin embargo, eso es el tener. También la autoestima se condiciona. Valgo si logro, si produzco y si muestro resultados. Empezamos a vernos a nosotros mismos y tristemente a los demás también como máquinas. Estás para producir, estás para hacer cosas. También la emoción se reprime. No se permite ser vulnerable, porque eso se ve como debilidad o inutilidad. No, no tenemos tiempo para hacer eso. No tenemos tiempo para sentirnos así. El tiempo se sacrifica al rendimiento. Estar quieto o presente es poco útil. Lo valioso es hacer, es demostrar, es producir. El propósito se sustituye por comparación.
Se busca cumplir estándares externos, no responder a la voz interna. No sé qué necesito, no sé qué quiero, no tengo absolutamente idea de nada. Solo sé que el estándar es este y me estoy esforzando por cumplirlo. Pero vivo en una desconexión que apenas sí sé cómo me llamo. ¿Por qué? Porque me sigo viendo a mí mismo, a mí misma, como una máquina. Alguien que está para cumplir con todos estos aspectos. Alguien que está para poder rendir solamente cuentas. Y nos separamos. Y al mismo tiempo, acuérdense que no vamos a poder tener ningún trato con los demás que sea diferente al que tenemos con nosotros, aunque no lo digamos directamente. Si yo me veo a mí mismo, a mí misma como una máquina, pues así estoy viendo a los demás. Esa es mi visión de los demás, aunque yo no se los declare abiertamente. Pero yo no tengo otra concepción del ser humano entonces. Nadie da lo que no tiene. Y en cambio, sí, pero sí damos cosas que tenemos. Sí damos de quienes somos. El autor Erich Fromm dice, el ser humano tiene dos orientaciones básicas, tener y ser. Tener implica adquirir y poseer cosas, incluso personas. Ser se centra en la experiencia, intercambiar, comprometerse, compartir con otra gente. El ser, por lo tanto, implica un compromiso, implica un esfuerzo, que ya no es hago y hago cosas, sino más bien soy. Es muy diferente a hacer cosas, a hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer actos de generosidad cuando estoy de buenas. Ojo, cuando estoy de buenas. Cuando no, o la persona no me agrada mucho, ya no. Pero que yo sea una persona generosa no es algo que solo voy a decidir y ya. No es algo momentáneo, es algo que voy a ir construyendo. Y entonces, si la situación es difícil, voy a seguir siendo generosa. Si la persona no me cae bien, voy a seguir siendo generosa. Si yo no estoy contenta, aún así voy a seguir siendo generosa, porque eso se vuelve identidad. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es qué forma parte de mi identidad. Y lo que forma parte de mi identidad necesariamente implica una construcción, que no se derriba a la primera. Por lo tanto, es más difícil, pero más duradero también. Ya saben que nos gusta aquí mucho las tablitas comparativas y tenemos el modo del ser y también el modo del tener. El ser se basa en la presencia y en la conciencia. Sé quién soy, sé quién es la otra persona, sé dónde estoy. Del lado de tener se basa en la posición y en la acumulación de cosas o logros. Por eso vivimos en una época de mucho consumismo. Tener. Comprar esto, comprar aquello, el producto, la experiencia, etcétera. Del modo del ser. El valor propio no depende de lo que se logra, sino de lo que uno es. De el modo del tener. El valor personal se mide por éxito, imagen o rendimiento. Básicamente no soy nada, nada más dependiendo cómo esté mi evaluación, también me voy a tratar a mí. Del modo del ser, permite vivir desde la libertad interna, la autenticidad y la entrega. Es decir, estoy capacitada, posibilitada de dar. ¿Cómo evaluar a una persona madura porque puede dar? Dar a los demás. Una persona que no puede dar no es madura. ¿Por qué? Porque el modo de tener genera miedo a perder, apego, comparación y competencia. Desde el ser, las relaciones se construyen desde el vínculo y la presencia, porque todas nuestras relaciones interpersonales, como lo hemos estado viendo, requieren de esto. Requieren de que activa e intencionalmente las estemos edificando. Por otro lado, del tener, las relaciones se usan como medios para satisfacer carencias, aunque no lo digamos directamente. El ser cultiva la gratitud, la apertura y la coherencia. El tener se sostiene desde la exigencia, la insatisfacción y la dependencia. Aquí sí también hay un abismo grande, ya que el ser fluye, acepta los ciclos, la incertidumbre y el cambio. El tener intenta controlar la vida,
acumula, resiste y exige. El ser, por lo tanto, lleva la abundancia. ¿Qué es abundancia entonces? Libertad, paz, claridad. ¿Qué es la escasez? Vacío, ansiedad, frustración. Ya podemos ubicar entonces un poco más. ¿Qué es abundancia? ¿Qué es abundancia? Poder permanecer de acuerdo al diseño que el Señor ha dispuesto para nosotros. Sin embargo, ay, me dan una sesión, digo, me dan un segundo, me están diciendo que no pueden entrar. Mm, listo, gracias. Bueno, les decía, este lleva la abundancia, libertad, paz, claridad. Básicamente una vida no vacía. Todo lo demás, no, la escasez es el resultado de una vida vacía. Es el fruto de. Vamos entonces a ver qué es la abundancia. Y la abundancia es desde el ser. Porque aquí el punto es, ¿soy abundante? Bueno, más bien, ¿vivo en abundancia o vivo en escasez? En este caso, la abundancia auténtica no se construye desde el tener, sino desde el ser. Podríamos evaluar am, algún perfil donde efectivamente en cuestión de posiciones se tengan muchas cosas. Eso no quiere decir que la persona sea abundante. Tiene muchas cosas, esa sería la palabra. Punto. No sabemos cómo y no sabemos desde qué lugar o para qué. Sin embargo, en un mundo que nos enseña a buscar fuera lo que puede cultivarse dentro, sentido, valoración, conexión, libertad, necesitamos ir contracorriente, ya que este cambio de eje del exterior al interior es el inicio de una vida abundante, coherente y también. ¿Por qué? Porque la vida también, el podernos desarrollar también, no es algo que va hacia afuera. No soy también dependiendo de las situaciones, las personas, ni siquiera mi estado de ánimo. Soy también porque empiezo a construir una identidad también. Por lo tanto, antes de querer más cosas, más logros, más amor, más lo que sea, es urgente aprender a satisfacer nuestras necesidades esenciales desde adentro, pasar por restauración y caminar en madurez. Hay necesidad de que podamos estar caminando de esta manera, porque de no ser así, vamos a ponerle la etiqueta que queramos, pero va a seguir siendo escasez. Va a seguir siendo frustración, va a seguir siendo vacío. Va a seguir siendo todo esto hasta que realmente nos detengamos y podamos contemplar lo que es una vida con sentido, que va más allá de lo que se posee. Porque las posesiones realmente son exteriores y nada de lo que hay en el exterior va a poder llenar los vacíos interiores. Porque cuando el ser está nutrido, el tener deja de ser una obsesión y se vuelve una expresión. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Con esto, con esta sesión, no me estoy refiriendo a no hagamos nada, a no tengamos nada, sino más bien, preguntémonos si realmente somos algo. ¿Por qué? Y de hecho, quienes toman algún acompañamiento lo han de saber. La primera pregunta es, ¿quién eres? Y a veces estamos, soy, y nombro mi rol, nombro mi posición, nombro lo que tengo, nombro lo que hago. Pero bueno, si contestáramos a la pregunta, ¿quién soy yo? Sin hablar de nuestros roles, sin hablar de nuestras posiciones o de lo que hacemos, ¿realmente tenemos algo que decir? ¿Realmente sí hay esta capacidad de poder responder? Ah, soy esto, esto y esto. O nos quedamos pasmados de, eh, porque entonces significa que nada más estamos viendo hacia afuera. Lo que hagamos o tengamos desde el lado también necesita ser solo una mera expresión, una mera manifestación, no una obsesión, ni siquiera una necesidad.
Elementos de la abundancia del ser. Punto número 1, autonomía. Vivir en coherencia. ¿A qué nos referimos con esto? Soy libre, y ahorita vamos a ver el tema de la libertad, no se preocupen, para elegir mi vida, mis valores y mis decisiones. No actúo por presión externa o miedo, sino desde integridad. Ahí está la coherencia. Una vida abundante necesariamente es coherente. A lo contrario, una vida incoherente es escasa. Cuando se satisface la autonomía, puedo vivir en coherencia. Dejo de complacer o de rebelarme, porque aquí tenemos los dos lados. Tanto el hago esto porque esperan esto de mí, y también tenemos el otro lado. No hago esto porque la gente espera esto de mí y yo no llevo para los demás. Si en mi razón nombro yo a los demás, bueno, para el lado que sea, ya me perdí. Ya sea hago esto porque a los demás les agrada, o el otro lado, el lado rebelde. Pues no voy a hacerlo porque los demás sí lo esperan y yo no vivo para nadie. Bueno, así como yo no vivo para nadie, si yo los necesito nombrar en mi oración, podríamos analizar si realmente yo misma soy coherente con eso. Elijo sin culpa lo que me hace bien. Acuérdense lo que hemos venido insistiendo. La culpa no es funcional. El remordimiento sí. Es lo que nos indica que pues, necesitamos hacer ajustes. Pero la culpa no. La culpa nada más es una voz interiorizada que en otro momento fue externa y que viene a ser un modo de castigo. Bajo ninguna circunstancia, la culpa es sana. ¿Qué pasa cuando falta autonomía? Busco validación en los demás, actúo por miedo a ser rechazado o rechazada y vivo desde la obligación, no desde el propósito. Hay una diferencia grande entre vivir desde obligación y otra desde vivir con propósito. ¿Por qué? Porque en una realmente voy a estar caminando de manera consciente y presente, y en otra es tengo que hacerlo. Debo de. Y acuérdense también lo que hemos venido insistiendo. Si yo ya percibo que lo que estoy haciendo es una carga, necesitaría yo evaluar por qué. ¿Por qué me pesa? ¿Por qué siento que debo de? Aquí necesitamos ir estando en este cambio, en cambiar hasta la propia palabra. No, ni debo ni tengo. Quiero, elijo, necesito. Porque entonces no vivimos con una carga pesada en la espalda que, no, pues me tocó cargar con esto y ya. Sino más bien autonomía también es, estoy eligiendo vivir esta vida. Y eso también es abundancia. Estoy eligiendo cargar el peso que elijo cargar. Punto número 2, la vinculación. Conectarme desde el amor. ¿Qué es el amor? Dar de plenitud. En palabras de Erich Fromm, todo lo trabajado en mí, todo lo que he construido, es riqueza. Y yo puedo dar libremente de eso. Pero volvemos a lo mismo. Si yo no soy nada, o sea, si yo no trabajo en mi carácter, si yo no trabajo en mis cualidades, ¿qué le voy a estar dando a la gente? Le voy a estar dando tal vez cosas, pertenencias. Le voy a estar proporcionando algo que yo haga. Y lo peor de todo, después me voy a sentir yo con el derecho sobre la vida de alguien más. Es que yo te di, es que yo te hice. Bueno, sí, pero entonces eso no fue desde libertad, si me veo en la necesidad de nombrar. Bueno, sí, pero entonces eso ya no fue desde plenitud, porque te pesa. El dar no habría de pesarnos. Recordemos, es como el árbol que puede dar frutas. Por ejemplo, el manzano. No se va a estar peleando con el viajero que pasa porque tomaste una de mis manzanas y no te la acabaste. ¿Por qué? Porque el árbol se supone se ha nutrido. Va a dar 20 manzanas y quizás de esas 10 agarran, 5 se caen y otras 5 van rodando por la calle. No lo sé. Pero al árbol no le pasa nada. ¿Por qué? Porque es su fruto. Porque no era una necesidad, porque es lo que está emanando. Sin embargo, si no estamos emanando, no podemos estar dando, porque sería igual que el árbol intente dar de sus ramas, de su tronco, de sus raíces. No se puede. Se va a morir ese arbolito. Cuidemos también desde donde damos,
porque eso va a revelar qué tan abundantes o no somos. La necesidad de dar y recibir es de todos. Todo ser humano tiene necesidad de dar y recibir. Y esto se hace a través de la edificación de vínculos significativos. Cuando se satisface internamente esta necesidad, me vinculo desde la libertad, no desde el apego. Elijo dar esto a la persona, elijo ser así. Por lo tanto, ya no hay expectativas, ya no hay reclamos, ya no hay nada, porque existo con fruto. No necesito encajar ni complacer para ser querido. Reconozco mi valor y eso me permite vínculos sanos. No estamos en vínculos para satisfacer carencias propias. Y si esa es nuestra razón, habremos de poner una pausa, porque esto nos corresponde a nosotros mismos, hacernos cargo, y no adjudicárselo a una persona. Cuando falta una vinculación sana, no establezco límites. Me voy relacionando justamente de la carencia, de la escasez, porque tengo miedo a estar solo o sola. Entonces, deja de ser un lugar funcional, deja de ser un lugar en plenitud. También me pierdo intentando sostener la aceptación ajena. Si la aceptación ajena tiene lugar, con esto no les digo, ahí hay que depurarla. Tiene lugar porque tiene lugar, porque de una u otra manera le está dando sentido a lo que estoy haciendo yo. Es como el libro que yo pongo, no sé, abajo del mueble para que no se desbalancee. Así también está haciendo la aceptación en mi vida. Necesitaría yo indagar. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa carencia? Y último elemento, competencia. Sentirme capaz y valioso, valioso. ¿A qué nos referimos con esto? Sentir que tengo habilidades, que puedo lograr cosas y contribuir desde lo que soy, pero va de nuevo. Si yo no le puedo hacer nada a la persona, si yo no le puedo proporcionar ningún bien material, ni puedo tomar una acción de que voy a ayudar directamente, le voy a cocinar, lo que sea. ¿Aporto algo a la vida de la persona? ¿Aporto algo a la vida de quienes nos rodean? Porque ahí es donde verdaderamente evaluamos lo que somos. Cuando se satisface, me reconozco en lo que hago, sin depender del resultado. Disfruto crecer, aprender y aportar. Es decir, una señal de una persona madura es que puede aportar y lo hace desde plenitud. Me siento suficiente, incluso si no cumplo expectativas externas, porque estoy existiendo en un valor intrínseco. Soy yo consciente de que no dependa de los demás. Soy yo consciente de que no necesito cumplir expectativas. Sin embargo, cuando esté falta, pues me sobreexijo para sentir que de alguna manera valgo. Mido mi valor por logros, títulos o productividad, porque probablemente de no ser así, no tengo cómo evaluar mi valor. Me comparo constantemente con otros. Esa es una necesidad, entonces. Si yo necesito compararme con alguien más, me habla de un vacío que yo misma tengo. Y eso es algo en lo que yo necesito prestar atención. O hago cosas para aparentar. Lo que hago no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con cómo me siento. Tiene que ver con las personas que estoy. Tiene que ver con el círculo en el que estoy. En palabras de Enrique Corbera, cuando dejamos de buscar fuera lo que no cultivamos dentro, comienza la verdadera abundancia. ¿Por qué? Porque de eso también se trata ser también. Ser también, una de sus principales connotaciones es que se es pleno y maduro. Una persona plena y madura no necesita estar buscando afuera, que se entiende que es una persona satisfecha. Y no me refiero a una persona que todo le sale bien, sino más bien una persona que ha podido desarrollar contentamiento y se ha podido responsabilizar de su vida, tomando su principal y única responsabilidad delante del Señor, sí mismo. Sin embargo, cuando no, siempre voy a estar buscando afuera lo que yo no me doy. Siempre voy a estar buscando de los demás, de las cosas que yo no me hago cargo. Y entonces va a ser un círculo vicioso, porque en un mundo donde no hay conciencia, yo busco lo que me hace falta, me relaciono con otra persona que también,
Y así se hace la cadenita. Sin embargo, ser también implica satisfacción, implica plenitud, implica estar llenos, no de cosas, no de quehaceres, estar llenos en el ser, estar llenos en quienes somos. Y eso también se va a determinar porque tanto podemos contestar la pregunta, ¿quién soy? Ahora sí, ya vimos qué es abundancia. Yo sé que aquí surgiría la pregunta, bueno, ¿y qué es la escasez? Creo que ya con lo que vimos podríamos ir determinando un poquito qué tan abundantes somos. Ahorita vamos a ver qué tan escasos también somos. Porque así como existe una abundancia que nace del ser, también existe una escasez que nace desde el vacío interno. Aquí ya no se trata de cuánto tienes, sino de desde dónde vives. Una vida desconectada intentará llenar el vacío con posesiones, reconocimiento o control. Y se ve, créanme, se ve. Se ve en el semblante, se ve en la forma de hablar. A veces no conocemos 100% a la persona, pero sí se ve, o sea, se ve en el semblante, se ve en el tono con el que habla, se ve en cómo trata a las demás personas. En todo eso se va viendo qué tan abundante no es una persona. Y con esto no es que yo esté juzgando, sino más bien les estoy haciendo una invitación a que independientemente de todo lo que podamos tener, poseer o no, se va a notar, se va a notar en quiénes somos, qué tan abundantes o escasos vivimos. Por lo tanto, vivir en escasez es vivir fragmentado. Si podríamos hablar en una palabra de qué es escasez, es fragmentación, estar roto, estar dividido y por tantito, a veces en lucha con uno mismo, sin conexión con el diseño divino, sin conexión, sin habitar en lo que es ser también. Entonces, ¿de dónde nace la escasez? La escasez tiene varias vertientes. Una de ellas son las necesidades desatendidas. Me refiero a las necesidades emocionales, psicológicas, fisiológicas, relacionales, ya que a lo largo de la vida muchas veces no se reconocen o no se tienen nuestras necesidades básicas. Afecto, cuidado, reconocimiento, pertenencia, libertad. Creo que la obvia, y que pues si somos aquí es porque no nos falta, gracias a Dios, la comida, el dormir. ¿Por qué? Porque sin eso no seguimos existiendo. Pero a veces podemos estar existiendo entre comillas o sobreviviendo sin afecto, sin cuidado, sin reconocimiento. Sin embargo, como adultos, ojo con esto, intentamos compensar eso con cosas externas. Por eso les digo, en la vida adulta es muy sencillo darnos cuenta de quién es abundante y quién no. No a modo de juicio, sino a modo de que determinar y ver si lo que se tiene es desde el ser, desde la plenitud, o en realidad viene a ser el paliativo para todos los vacíos internos que hay. Porque entonces si no nos empezamos a llenar. Logros, relaciones, control, acumulación, imagen. Y terminamos siendo a adultos estresados. Pero a otro nivel. A adultos que viven, que sobreviven por pura ansiedad. A adultos que no disfrutan nada de lo que hacen. A adultos que viven peladísimos con todo su entorno cercano. Adultos que no saben ni por qué están haciendo lo que están haciendo. Y eso al final nos deja ver todas las faltas que todavía hay, los vacíos que se encuentran. Todos tenemos vacíos. Sin embargo, cuando no nos hacemos cargo de ello, se ve. Se ven cómo nos dirigimos. Pero ningún tener o ningún hacer cosas llena un vacío que proviene de no haber sido atendido. Ninguno. Ya sea de ahorita o de la infancia. Nada de lo que yo haga, nada de lo que yo posea, me va a llevar a remendar todo lo que me faltó. Va a habitar conmigo. Y si yo no soy consciente de eso, se va a empezar a manifestar en mis obsesiones, en mis patrones,
en mis decisiones autodestructivas, en todo eso se va a notar, va a salir a relucir. Y luego, relacionado, tenemos la falta de responsabilidad. La escasez se perpetúa cuando culpo a otros o al entorno por lo que siento. Por eso va de nuevo la invitación a dejemos de adjudicar la etiqueta de me hiciste sentir así. A ver, número uno, la gente hace cosas. Número dos, o acto seguido, yo me siento así. Nadie me hace cosas. La gente hace cosas. Nadie me hace sentir cosas. Yo siento cosas. Hay una diferencia y necesitamos ubicarnos en esa diferencia. Porque si no, voy a esperar de manera ya sea consciente o inconsciente que las respuestas a mis problemas vengan del exterior. Porque yo siento que si el exterior se alineara, yo existiría tranquila. O sea, el problema es el exterior, no yo. Y aquí también necesitamos tenerlo claro. Todo desorden exterior me muestra uno interior. La manera en la que yo me estoy vinculando, en la que yo estoy trabajando, en la que yo estoy existiendo, me va a revelar justamente eso. Mi abundancia o mi escasez, mi orden o mi desorden, mi plenitud o mi carencia. Por lo tanto, es también una llamada a que para no vivir en escasez, necesitamos responsabilizarnos de nosotros. Nadie, de nadie somos responsabilidad de nadie. Y tampoco los demás tienen la culpa de nada. Imagínense si no. Esto, de nuevo, no justifica lo que las demás personas hacen, porque claramente también a veces las personas se pasan, lo sabemos. Sin embargo, yo lo que me refiero con esto es, ok, ¿quiénes están en la sesión? Nosotros. ¿Para quién es esta información? Para nosotros. Yo no estoy aquí compartiendo tips para cómo cambiar la gente, cómo educarle, no nos corresponde. Pero sí lo que pasa con nosotros, porque eso sí es responsabilidad de nosotros. No me corresponde lo que la otra persona hace, pero sí me corresponde cómo me siento. No me corresponde lo que la persona dice, pero sí yo cómo lo tomo. Porque si no, espero que el mundo o una relación o un resultado llegue, o más bien, llene lo que yo no he querido mirar. Y eso está intenso porque a veces es que yo no sé, pero me siento medio, bueno, puede ser que todo mi exterior me está gritando, analiza tu propio vacío, analiza cómo estás viviendo tú. Y último punto, sin responsabilidad, la libertad queda anulada. La vamos a ver un poco más, pero la frase hago lo que quiero cuando puedo, porque puedo, representa todo lo que es vivir sin libertad. Eso representa todo lo que es ser esclavo, hasta de nosotros mismos. Entonces, punto número uno de la libertad, necesariamente lleva responsabilidad de mi vida. Si no vivo responsable, no vivo libre, porque entonces le pertenezco a todos. ¿Se dan cuenta? Si yo no me pertenezco, ¿en qué sentido? Si yo no me hago responsable de mí, le pertenezco a todos, porque soy responsable de todos, porque soy producto de lo que los demás hacen, de lo que los demás deciden, de lo que los demás dicen. Básicamente soy una pelotita de ping pong en este mundo. Me lanzan, me lanzan, me lanzan, me lanzan. Y no tengo voluntad propia, ni autonomía. Otro punto, las heridas no tratadas. De hecho, si no lo han visto, en el canal de YouTube tenemos justamente nuestro recorrido por las 5 heridas de la infancia. Rechazo, abandono, traición, injusticia, humillación. Dejan huellas si no se restaura. Y esas huellas, a pesar de no es que yo ya soy adulto, créanme que se ven en cómo hacemos las cosas. Desde esas heridas no integradas, construimos vínculos o proyectamos mecanismos de defensa, no como elecciones conscientes. Y eso tampoco es vivir en abundancia. Eso es mera escasez. Y así vivimos repitiendo el pasado en el presente. Otro punto, la pérdida de sentido. La raíz más silenciosa de la escasez, diría que es de las principales, es la pérdida de sentido. Vivir sin dirección, sin propósito claro.
desconectado de algo más grande que uno mismo. Ni conecto conmigo que voy a andar conectando con algo más grande que yo. No sé, vivo divagando como ola del mar de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. No tengo sentido. No sé hacia dónde voy. No sé qué quiero. No sé cuál es la dirección de mi vida. No tengo idea de nada. Porque se confunde hacer cosas con existir. No es lo mismo. Puedo estar haciendo cosas. Nada más hice cosas. Puedo estar existiendo sin hacer cosas también. Y el éxito con plenitud. Se sobrevive, pero no se habita la vida con propósito. Eso es escasez. Diríamos, bueno, pero seguimos aquí. Bueno, sí, pero ¿qué cosa? Sí, pero sin propósito. Sí, pero básicamente desatendido, sin responsabilidad. Y eso no es abundancia. Creo que un ejemplo claro de abundancia es el cantante, ay, sí, ahorita se me fue, Elvis Presley, Presley, que por ejemplo, si nos remontamos a la abundancia financiera o material, pues sí la había, sí la había. No vamos a negar eso. Pero si nos remontamos a lo que es escasez, creo que es un gran ejemplo de qué es escasez, que es vivir en escasez. ¿Por qué? Digo, no les hago el cuento largo, pero relata sus últimos como sucesos, que acabando su último concierto, llegando a su hotel, pues este personaje se drogaba, esa noche lo hace y muere de sobredosis. ¿Quién sabe con cuántos divorcios? Muchísimos. Hijos que ni siquiera probablemente él conocía. Sí fama, sí dinero. Y esa es la mayor prueba de lo que es una vida en escasez. Se termina consumiendo, termina acabando con la persona misma. Una vida en escasez, sin sentido, sin responsabilidad. Y que eso se nota hacia los demás. No poder aportar. Y lo contrario. Porque una persona tendría conductas autodestructivas porque vive en escasez. Entonces aquí vemos que la abundancia no tiene nada que ver con lo que tenemos. Tiene que ver con cómo habitamos el mundo. Porque la escasez no siempre se nota en lo visible, pero se ve en cómo pensamos, cuidamos, amamos, trabajamos y valoramos. Ay, créanme que sí se ve, qué tan abundantes o no somos. Sí se empieza a notar cómo nos estamos vinculando. Sí se empieza a, sí se empieza a poder ver cómo nos estamos dirigiendo, cuál es el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez externamente no. Externamente puedo seguir yo como si nada haciendo cosas. Y todos piensan en este caso que yo soy muy también. Puedo hacer cosas que parezcan también, pero para ser también me falta una construcción, me falta claridad, me falta propósito. No es lo mismo. Y saben, probablemente a veces en el exterior vemos como, ah, se parece. En el exterior puede que sí, pero cuando viene la tormenta, cuando yo no me siento al 100 es donde verdaderamente, ahí sí, sabemos quién es abundante o quién no lo es. A quien se le desarma el mundo y a quien no. Quien lo consume el caos y quien aprende del caos. Y yo sé que aquí nos podría surgir la pregunta, bueno, ya nos dijiste que el ser sí, el tener no necesita ser una prioridad, entonces, ¿qué? ¿Ya no vamos a hacer nada? ¿Ya nos vamos a quedar quietecitos, existiendo? Y bueno, no. Necesitamos procurar actos de libertad. ¿En qué sentido? Cuando el hacer expresa al ser. Solamente va a ser expresión. ¿Qué hago? Expresa quién eres. ¿Qué no hago? Las cosas que no sean congruentes con quién eres. Yo sé que tal vez la respuesta parece muy simple, pero esta es la premisa. Porque no es hacer cuanto quiero y cuando quiero. Tampoco es evitar que otros me controlen. La libertad real, tenemos este concepto, es la capacidad de entrenada, porque nadie es libre sin entrenamiento. Nadie vive en libertad si no es que
antes se lo ha dispuesto y lo ha desarrollado. La libertad real es la capacidad entrenada de identificar, elegir y sostener un camino de acción congruente con mis valores, incluso si no hay aplausos o si hay costo. Porque la libertad sabe elegir, decide. No le pasa la vida, no le pasa la vida encima, no le pasan las cosas. Vive, identifica, tiene discernimiento y sostiene, porque es una persona madura, a pesar de las situaciones, porque la libertad es orden interior, incluso ante el desorden exterior, porque yo me comprometo a caminar de esta manera, incluso si no hay aplausos, incluso si no hay apoyo, incluso si esto a mí me va a implicar algún costo, porque es una decisión mía. Tenemos 4 niveles de libertad. El así, 0, 0, 0, del que a veces empezamos, es la impulsiva, que se basa en la reacción nada más. Hago lo que surge, hago como se presente, depende que venga. Ese es así, el lado más primitivo de libertad. ¿Qué digo? O sea, si nos vamos a esas, pues probablemente ni siquiera es libertad, pero es el lado más básico. Después, obviamente, conforme entendernos, adquirir propósito, pasamos a la instrumental, que esta se basa en el objetivo. Hago lo que funciona. Por ejemplo, no sé, voy a dormir. Tal vez si no es porque yo tenga la gran conciencia, pero simplemente me funciona. Voy a evitar los procesados. Por cuidado, pues no, bueno, o sea, sí, pero pues me funciona porque quizás me inflamo menos. Si se dan cuenta, no es trascendental esto. Nada más es me funciona o no me funciona. En otras palabras, voy a poner la mano en la estufa caliente. Segundo nivel de libertad. Tercer valor de libertad es reflexiva, ya que se relaciona con el valor. Hago lo que es congruente con lo que valoro. No vivo externamente, no, nada más hago cosas porque funcionan, sino más bien busco vivir en congruencia con lo que valoro. Tuvimos una sesión con adolescentes y les preguntaba, si yo valoro mi salud, ¿es congruente que yo no cuide de ella? ¿Es congruente que yo no haga ejercicio? No, ¿verdad? Por lo tanto, si yo valoro mi salud, una decisión reflexiva sería voy a dormir bien, me voy a nutrir y voy a hacer ejercicio, por ejemplo. Ya habito en congruencia. Último nivel de libertad al que necesitamos aspirar y desde el cual necesitamos caminar. Narrativa. Se basa en la identidad. Hago lo que refuerza quien elijo ser a largo plazo, e incluso contra incentivos inmediatos. No me estoy guiando por recompensas inmediatas. Estoy más bien consolidando quién soy. No me estoy descubriendo, estoy consolidando quién soy. Cada decisión va en congruencia. Estoy sosteniendo quién elijo ser. Si se dan cuenta, no es que mis actos me den sentido. Para vivir en libertad, mis actos no me pueden dar sentido, porque eso revela una existencia vacía. Yo, con identidad, le doy sentido a lo que hago, le doy sentido a lo que tengo. Básicamente lo que hacemos y lo que tenemos, aparte de ser una expresión de lo que somos, es una herramienta para consolidarnos. Eso es, una herramienta. Cuando deja de ser herramienta, posiblemente es lo único que tenemos, porque no hemos construido realmente nada en lo que somos. Por ello, necesitamos vivir integrados. El hacer o hasta el tener no son los enemigos. Les digo, el objetivo de la sesión no es como, ya no vamos a tener nada, despójense de todo, vendando todo, nos vamos a ir todos a la selva y a ver cómo nos va. No hagan nada, solamente mediten, ya. No, me refiero a que no son enemigos, pero necesitan brotar del ser. Básicamente necesitamos ver lo que hacemos y lo que tenemos como las manzanas del árbol.
Es el resultado de la semilla que fue plantada y cuidada. Solo el resultado. No es el objetivo. El acto auténtico es aquel que nace de una intención clara, no de escasez, proviene de y para plenitud. Ya lo que hacemos proviene desde esos lugares, plenos, sanos, íntegros. Proviene desde que yo soy también. Lo que yo hago y lo que tengo proviene desde que yo soy también. Y lo que hago y lo que tengo refuerza que yo siga siendo también. ¿Me explico? Este vivir integrados cuenta con 4 principales características. La claridad de intención, sé para qué hago lo que hago. Acuérdense que, bueno, lo vemos bastante en acompañamientos. ¿Cómo saber que sé para qué hago lo que hago? Porque puedo contestar a 5 porqués. Por ejemplo, decido hacer ejercicio. ¿Por qué? Para mantenerme saludable. ¿Por qué? Para cuidar de mí. ¿Por qué? Para servir mejor al Señor. ¿Por qué? Así como niño chiquito, pero 5 porqués. Si yo no los puedo contestar, probablemente me falta claridad. Coherencia interna. Alineo mi valor con mi acción. De repente andamos haciendo cosas y después queriendo ver cómo la encajamos. ¿Esto cómo encaja en coherencia? Es que no le encuentro forma. Bueno, más bien es que lo que somos necesita determinar nuestras acciones, no al revés. La aceptación del costo. Asumo sin victimismo lo que esa decisión conlleva. De nuevo, no me pasa en la vida, no me está revolcando la ola del mar. Estoy eligiendo aprender a nadar. Es muy diferente de, ay, es que me revolcó la ola. No es que no. Pero a ver, yo quiero aprender a nadar. Son cosas que me pueden pasar. Yo estoy dispuesta a eso. Adelante. No estoy dispuesta a eso. Bueno, mejor aceptarlos de una vez. ¿Para qué? Para poder existir en plenitud. Porque entonces en esta vida todo tiene un costo. Y con costo me refiero a que todo nos va a estar costando trabajo. Todo va a requerir esfuerzo de nosotros. Todo nos va a necesitar, todo de nosotros va a necesitar que podamos estar avanzando y que nos esté implicando algo. Con los adolescentes platicábamos. ¿Es difícil llevar una vida sana? Sí, porque hay que hacer ejercicio, porque quizás hay que cuidar los horarios de sueño, hay que cuidar lo que comemos. ¿Es difícil vivir con alguna enfermedad por no haberme cuidado? También. Escoge tu difícil. Las dos cosas son difíciles. Escoge con qué quieres batallar tú. Lo mismo. Escojamos con qué queremos batallar para que no vivamos victimizados por ese costo. Después, desapego del aplauso. No lo hago por ser visto, sino por ser fiel. Independientemente que nadie lo vea, nadie lo reconozca, nadie alcance a verme, yo necesito estar caminando con claridad, porque se supone que no vivo para los demás. La libertad no vive para los demás. Y finalmente, a modo de conclusión, el resultado de una vida también es la verdadera abundancia. ¿Queremos ser abundantes? Desarrollemos un ser también. No la que se mide en logros, sino la que se experimenta al habitar la vida con plenitud, propósito y conciencia. Ahí está la verdadera abundancia, la cual nos va a llevar a dar un sentido a lo que tenemos, a lo que no tenemos, a lo que hacemos y a lo que no hacemos. Porque entonces ya no estamos o no podríamos estar habitando en un lugar, lo voy a poner así que suena mal, pero para que se entienda, como animalitos, por mero instinto, lo que necesito y lo que quiero ahorita. Eso no es libertad, eso no es abundancia, eso es supervivencia. El Señor nos está llamando a vivir una vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida consciente, porque solo desde esos lugares podemos escuchar su voz. Solo esos lugares realmente podemos experimentar lo que es vivir para el Señor. Podemos vivir siendo también. De otra manera no se va a poder.
porque tenemos a veces tantos huequitos. Y no lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo para que podamos atender. Tenemos a veces tantos huequitos que no es posible. Y a veces aquí viene la frustración, es que no logro esto. Bueno, verifiquemos, analicemos qué queremos estar logrando y por qué. Porque a veces tenemos los ojos puestos en los lugares incorrectos, en los lugares que no deberían de ser prioridad. Y no por el deber ser, sino más bien porque incongruencia nos revela que hay cosas que están desordenadas en nosotros. Y por lo tanto, si queremos vivir en abundancia, en paz, en propósito y en plenitud, es momento de empezar a traer ese mismo orden al interior. Y pues bueno, familia, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Dejen a cabo la grabación.